Continuamos con más de Hola Honduras, emisión especial. Gracias por seguir con nosotros. En esta mañana tenemos, como todos los días, invitados especiales. Le damos la bienvenida al presidente de la Asociación de Padres de Familia, Andrés Martínez. Gracias por estar con nosotros, poder abordar temas importantes. Muy buenos días, qué placer tenerlo aquí. Buenos días, licenciada Jenny, licenciada Alejandra. Gusto saludarles. Qué bueno estar acá, qué bueno estar en esta mañana, porque a pesar de todas las cosas debemos, sin duda alguna, darle gracias a Dios porque nos permite estar acá y estar frente al pueblo hondureño. Y a pesar de las diferencias, a pesar de las crisis, a pesar de las fricciones que existen en el país, debemos de confiar que primeramente, por sobre todas las cosas, somos hermanos, somos hondureños, somos seres humanos que debemos de confiar y sobre todo debemos de hacer los aportes importantes para esta patria que tanto nos necesita y que nos vio nacer. Definitivamente una crisis que nos envuelve a todos los hondureños, no solo al sector salud, no solo al sector educación, no solo a los niños, no solo a los pacientes, sino a todos los hondureños que día a día obviamente nos preocupamos por lo que está pasando. Como Asociación de Padres de Familia, ¿qué han propuesto, qué han dicho respecto a esta crisis que se está manifestando? Bueno, primero decir y ratificar que efectivamente es una crisis la que está viviendo en el sistema educativo y de salud, pero específicamente en el tema de educación es una crisis, lógicamente, después de 5 años que de manera consecutiva o de manera ininterrumpida habíamos logrado los ansiados 200 días de clase, que solo son un medio requisito como para poder buscar la calidad educativa. Primero, que los niños estén dentro de las aulas de clases. No fue fácil buscar que los maestros estuvieran dentro de las aulas de clases y justamente que ya dejaran a un lado aquella participación permanente en las calles y que de alguna manera estuvieran quejándose, por decirlo así, por el tema de la falta de pagos de manera oportuna, la falta de pago de colaterales, la falta de cumplimiento del estatuto del docente y otras leyes, y eso permitió justamente de que de alguna manera, producto de eso precisamente, fue el hecho de que nos uniéramos en aquel momento a participar en poder trabajar en leyes importantes como es la Ley Fundamental de Educación, el tema, la Ley de Participación Comunitaria para la Calidad Educativa, la Ley de Escuelas Abiertas con lo interno del Congreso Nacional, con la aprobación unánime de todas las bancadas, de todos los partidos políticos, se participó porque había aquella convicción justamente de poder trabajar en pro de la educación y en pro de la gobernabilidad. Hoy, desafortunadamente, regresamos a lo mismo, vemos a los maestros en las calles, vemos a los centros educativos cerrados, los niños en la casa, y eso permite y lo único que hace es justamente incentivar a la holgazanería o incentivar a que los niños y jóvenes se desincentiven justamente del sistema educativo público y que se vuelquen precisamente o que sean presa fácil para el crimen organizado, para el narcotráfico, para otro tipo de cosas que al final de cuentas terminan pagando con su propia vida. Hoy es preocupante, nosotros hemos propuesto una verdadera mesa de diálogo en donde prive justamente un diálogo, la sinceridad sobre todo, la honestidad, la transparencia, la democracia, la libre participación de todos los sectores a fin de que podamos buscar o encaminarnos a una vía salomónica, a una salida de alguna manera en donde podamos ganar todos. Aquí no se trata de que cada quien imponga su agenda, sino que podamos ganar todos. Claro, nada de perder. Aquí lo importante y que todos tienen que tomar en cuenta es poder beneficiar al pueblo hondureño, que son quienes más nos estamos hundiendo, quienes estamos sufriendo. Realmente es preocupante la crisis que se está viviendo actualmente en nuestro país. No hay que hacerlo a un lado, hay que estar pendiente de toda esta situación. En este momento teníamos algunas imágenes de los paros que se están haciendo a nivel nacional, aquí en frente de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también en otros puntos como en la zona norte de nuestro país. Muchas veces, Andrés, dicen las personas, es la única manera que yo puedo poder alzar mi voz y que pueda ser escuchada, saliendo a las calles, pero ¿será esta la única solución para poder solventar todo esto que está pasando? Mire, es que lo que pasa que tenemos que ser claros en esta situación. Hablaba de la gobernabilidad que logramos todos. Desafortunadamente se creó una situación desde a nivel de gobierno, debemos de decirlo, en donde se intentó o se quiso más bien
implementar o al interno del Congreso Nacional un decreto de ley que al final de cuentas todos, hasta cualquiera que tenga 3 dedos de frente se ha dado cuenta que no tenía pies ni cabeza, que lo único que se intentaba es justamente apoderar a una comisión que al final de cuentas no es una comisión que en ninguna ley dice, para empezar, fue un decreto ejecutivo como que se implementó, pero además de eso, que ya existe toda la normativa jurídica para poder sancionar, suspender, cancelar, supervisar, evaluar, contratar docentes en el sistema educativo público. Ya lo dice el Estatuto del Docente, cuál es la sistematología para poder hacer todo ese trámite, pero además de eso, tenemos diferentes leyes que rigen el sistema educativo nacional. Entonces, nosotros hicimos toda una evaluación de ese decreto de ley, que al final de cuentas lo único que lo hizo fue justamente motivar o sacar a los maestros de las aulas educativas para que se volcaran a las calles. Hoy tenemos una gran cantidad de demandas del sistema educativo, alrededor de 10 puntos, que difícilmente se va a poder cumplir considerando las condiciones económicas, las condiciones sociales que vive el país. No, y el retraso, perdón Jenny, y el retraso de los días que se han estado paralizando las labores de estos niños, como también de los docentes. Esto definitivamente trae consecuencias graves en el sistema educativo, sobre todo en los niños. Por supuesto, no solamente en el sistema educativo como tal, es en todo el sistema. Estamos hablando de que aquí está afectando al sistema político, al sistema económico, al sistema educativo, al sistema de salud, a todos los sectores los está afectando, a ustedes comunicadores. Totalmente. Óigame, ¿cómo es posible que en este momento los hijos de los más pobres estén sin ir a clase, mientras los centros educativos privados están funcionando de manera normal? Si usted se va a las universidades privadas, están funcionando normal. Hoy salí de ese sector y es una cola increíble porque todo el mundo va a su centro educativo y usted pasa por la Universidad Nacional, está con los portones cerrados precisamente, mire usted, violentando el derecho a los que menos tienen. De por sí, cuando salen de los centros educativos públicos, sobre todo en educación media, y logra primero, la primera barrera con que se encuentra es justamente cómo sigo estudiando si tengo que pagar para ir a la universidad. En primer lugar, buscar un empleo. Correcto. ¿Cómo logra un empleo un jovencito que de repente en la universidad privada, en el centro educativo privado, supera el 30 al 40% con la permanencia en el centro educativo? Es decir, aprende más, aprende inglés, aprende computación, tiene otro nivel de ventaja, tiene biblioteca en su casa, etcétera, etcétera. Entonces, es incompetente, o sea, no es competitivo con un alumno que salga del sistema educativo privado, por un lado. Por otro lado, se encuentra con un examen de admisión en la universidad. Eso le limita también el hecho de poder accesar y poder optar a una carrera que realmente a él le satisfaga. Y la otra situación es el hecho, ya una vez entrando a la universidad, en primer lugar, ya una vez entrando a la universidad, lograr realmente terminar este jovencito, si al final se termina desincentivando precisamente por lo mismo, porque no encuentra opciones. Que les están presentando. Tiene enormes limitantes. Aparte, la mayoría de estos jovencitos tienen que regresarse e irse desde o hacia una habitación o un cuartito donde les salió mucho más barato poder rentarlo. Correcto. Y viene lógicamente del área urbano marginal, donde al final de cuentas no puede salir tarde de la universidad o no puede salir temprano porque al final tiene consecuencias hasta con su propia vida. El sacrificio que hacen los padres para poder tener aquellos hijos en las diferentes universidades públicas a nivel nacional, y sabemos que vienen desde el interior del país, que muchas veces dejan de hacer o de producir más a su casa por tener a sus hijos aquí. He visto casos y hemos visto testimonio, yo sé que cada uno de nosotros lo hemos visto, donde muchos adolescentes vienen de diferentes partes del país y con limitantes, con un presupuesto de sus padres, con mucho sacrificio, que día a día se levantan para poderlo sacar adelante, y encontrarse con esta dura realidad que está viviendo el país no es nada fácil. Las oportunidades son pocas. Aquellos estudiantes que salen de las universidades y que se encuentran con la verdad de que afuera no hay oportunidades de trabajo y que con 17, 18, 20 años le dicen, tiene que tener una experiencia para poder trabajar, es sumamente difícil. Por supuesto, y además de eso es importante mencionar que la mayoría de los jóvenes ya están quedando en sus casas, o sea, no optan, o sea, no logran justamente venirse a las ciudades importantes, sobre todo a la capital de la República, precisamente porque no tienen dónde vivir. Entonces, los medios no tienen los medios y lo que se dedican es justamente a la economía informal, o muchas veces son asalariados sus papás. Correcto. Y los papás lógicamente trabajan cuando encuentran un empleo y al final de cuentas, porque no hay, o sea,
hay problemas enormes en cuanto a empleo. Que cualquier papá se siente impotente, en primer lugar, no enviar a su hijo a la ciudad para que continúe sus estudios. Y número dos, se siente impotente que después de hacer un sacrificio sobrehumano no pueda continuar sus estudios precisamente porque la universidad está cerrada. Eso en el caso de la universidad, igual sucede en los colegios. Aquí hay cantidad de jovencitos, adolescentes que se han venido del área rural porque los papás a lo mejor tienen algún ingreso considerable, entonces lo mandan a la ciudad, pero muchos de estos jovencitos precisamente terminan involucrando en otro tipo de situaciones y al final las paga justamente el jovencito y en consecuencia, lógicamente, el papá. Entonces, al final de cuentas es el pobre el que termina pagando los platos rotos o las malas determinaciones que toma a nivel de la dirigencia, llámele magisterial o de salud, igual con el nivel de gobierno, porque aquí los dos son responsables, hay intransigencia, siento que no le están apostando al diálogo, siento que no le están apostando a ganar, que ganemos todos, no que ganen ellos, no que gane la dirigencia y que gane el gobierno, que ganemos todos, porque aquí se trata de que todos debemos de ganar en cualquier situación, porque no podemos menospreciar el derecho que tienen los niños y niñas de Honduras, los padres de familia, los maestros como tal, y que debe de prevalecer entonces el interés de la dirigencia y el interés del gobierno con respecto al interés de la nación. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que podemos hacer es instar, y ya ahora sí, enérgicamente le hacemos el llamado a las partes para que se reúnan de una vez por todas y puedan, sobre la mesa del diálogo, poder determinar y en base a las posibilidades que tenga el país, lógicamente ir de alguna manera solucionando la serie de demandas que hoy aqueja al sistema educativo hondureño. Me gusta eso que acaba de mencionar. Definitivamente es importante que se puedan sentar, hablar, dialogar y buscar una solución que de verdad pueda ayudar, no una solución a medias. Ya los padres, no se imagina la cantidad de mensajes que nosotros recibimos de padres quejándose por el mismo motivo que los niños, en vez de ir adelantando la educación, lo que están haciendo con esto es retrocediendo. Claro, si quiere llegar a un acuerdo, ¿verdad? Y que puedan pues ayudar a las diferentes partes. Mirábamos las imágenes en este momento que estábamos totalmente en vivo desde Tegucigalpa, cómo va este paro a nivel nacional, los médicos que se están uniendo, estudiantes también de la carrera de medicina. Ahí están las imágenes en este momento totalmente en vivo desde Tegucigalpa. Y es lamentable porque los diferentes centros asistenciales del país, y no hay que obviarlo, la situación es real. No hay insumos, no hay medicamentos, personas que vienen del interior del país con citas médicas programadas desde hace meses y encontrarse con esa realidad de que no pueden ser atendidos o que tienen que comprar los medicamentos fuera de los centros asistenciales con pocas posibilidades de hacerlo. Es lamentable tanto en el sistema educativo lo que está pasando. Sabemos que en diferentes sectores también, Andrés, se han estado dando las clases en diferentes instituciones. Mencionaban personas desde Ocotepeque que en sus institutos estaban recibiendo clases con normalidad. Eso también podríamos decir de que las partes, sobre todo los maestros de estos centros que han estado recibiendo o dando las clases, ¿se podrían decir que están en contra de lo que está pasando actualmente en el país? Es que mire, resulta que en el sector magisterial sobre todo hay tres tipos de grupos. Hay un grupo que es pasivo. El grupo pasivo es aquel que si lo llaman a clase va a ir a clase y que se informa a través de BTV, y si en la mañana le dicen no hay clases en todo el sistema educativo, no va a haber clases en el departamento de Comayagua, por ejemplo, sencillamente se queda en su casita y no va a clase. Pero si en BTV mira en la mañanita, por ejemplo, de que efectivamente hay clases, se va a su centro educativo. Pero también existe el reacción. Que estén ahí los catedráticos. Así es. Igual está el padre de familia, atento a los medios de comunicación para mandar a sus hijos al centro educativo. Pero también está el otro grupo, el grupo reaccionario. ¿Cuál es el grupo reaccionario? Aquel que ante una amenaza a sus conquistas, ante una amenaza a su derecho laboral, lógicamente entonces reacciona y paraliza y hace lo que tenga que hacer para defender su derecho. Pero está también el otro, el extremista. El extremista es que por cualquier situación no solamente él deja de asistir al centro educativo, sino que incide en el grupo para que dejen el centro educativo, para que cierren el centro educativo y al final, lógicamente, que salga afectado todos los niños. Entonces, esos son los tres grupos. Y en este momento sentimos un grupo que la mayoría es reaccionario, lógicamente. También está participando el grupo asusador, los que están acostumbrados y que han vivido de este tipo de situaciones, porque ya lo han sostenido
algunos dirigentes magisteriales de manera se siento que con un cinismo increíble, que han dicho de que se aprovechan de estas movilizaciones para torcer el brazo a los gobiernos. Nosotros no quisiéramos pensar de que esa justamente es la intención tanto del gobierno, hacer que ellos se cansen para no lograr justamente que ellos logren, valga la redundancia, logren su objetivo, pero por otro lado ellos lograr su objetivo a lo interno de sus colegios magisteriales. Por ahí se anda diciendo que andan en situaciones anómalas y que al final de cuentas lo que buscan es precisamente eso. Lo que sí es cierto es que existe una situación real, existe un caos en el sistema educativo hondureño y que por lo consiguiente es el Estado como garante de la educación del país, de la educación laica, de calidad y gratuita, tal como dice la Constitución de la República y que está justamente refrendada por las demás tratados y convenios internacionales donde Honduras es suscriptor y por lo consiguiente está obligados en este momento. Nosotros estaríamos más bien, si de continuar esto así, la próxima semana estaríamos agotando las instancias tanto nacionales como internacionales a fin de interponer una demanda criminal por el tema, por el derecho que él está violentando a los niños y jóvenes. El presidente de la Asociación de Padres de Familia, Andrés Martínez, tenemos unos 30 segundos, Andrés, para poder finalizar las últimas palabras que usted quiera dar en estos momentos con tantas dificultades y crisis que está viviendo nuestro país. Solo decirles de que efectivamente necesitamos dejar a un lado los intereses mezquinos y de grupos. Necesitamos que prevalezca el interés de la nación. Es urgente que hoy por hoy sigamos dándole soluciones a los que menos tienen. Sí. Y es obligación del Estado, a través de la norma que establece y que rige el sistema educativo nacional, poner orden en el sistema educativo, pero además de eso, que el Estado como tal, a través del gobierno central, pueda cumplir con esa normativa, con los derechos que tienen los docentes, con los derechos que tienen los estudiantes y con los derechos que tenemos como padres de familia, con los derechos que tenemos la sociedad hondureña. No puede ser que en este momento, en lugar de buscarle soluciones a los problemas, más bien sigan atizando, porque lo que están haciendo es poniéndole combustible para solamente ponerle el fósforo. Y lo que no quisiéramos pensar, que lo que quieren estos dos grupos, tanto el sector gobierno como el sector magisterial, es incendiar este país para lógicamente seguir lavando sus suciedades y aprovechándose de la impunidad que pueda seguir imperando en el país. Es necesario que los niños y niñas de Honduras tengan el derecho a la educación y que accesen de manera libre a los centros educativos sin ninguna interferencia de nadie ni de nada. Derecho a la educación digna, a la seguridad, porque no estamos teniendo ni seguridad dentro de nuestros hogares hondureños. Es importante eso, una educación digna, salud digna, seguridad, que es lo principal, que todos día con día que nos levantamos es lo que pedimos. Y realmente esperamos que esto se pueda solucionar, puedan llegar a un diálogo y que esta crisis pueda quedar como parte del pasado. No, nosotros estaremos dando cobertura total a todas las diferentes manifestaciones que se están realizando en este paro nacional en las diferentes ciudades importantes. Así que usted tiene que estar pendiente de la pantalla de BTV porque vamos a tener cobertura especial. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Lencia y Jenny. Gracias, Alejandra. Guapísima estas dos mujeres. Gracias por precisamente a tener esa dicha, darme esa dicha de poder estar en medio de ustedes y poder comparecer ante el pueblo hondureño e instar nuevamente a la sociedad hondureña que nos involucremos, que dejemos el interés ideológico, político, mezquino y que prevalezca el interés de la nación. Nada ni nadie va a cambiar este país de no ser nosotros mismos haciendo lo que tengamos que hacer. Muchísimas gracias. Bendiciones, Honduras. Me gusta su energía. Gracias, muy amable. Me encanta su energía. Gracias. De esta manera nos despedimos, deseándole un excelente día. Queda con ustedes Café Caliente. Recordarle que transmisión especial estaremos totalmente en vivo de diferentes sectores del país. En cualquier momento interrumpimos programación para informarle. Así es, esto es Solo Honduras, emisión especial.